¿Cuáles son sus canales? Aquí viene la estrategia. ¿Cómo funciona esto? A través de las conferencias que acaparan el 70% del trabajo de las Naciones Unidas. Esa es la estrategia. Ahí tenemos las conferencias de mujeres, de población, de niñez, de tierra, derechos humanos, las conferencias sociales y las dos últimas de la mujer y de los jóvenes en México. ¿Cómo operan? Las conferencias están diseñadas para llamar la atención sobre algo particular. Un ejemplo, el control de la población. Estamos tan poblados que nos estamos cayendo los unos a los otros porque ya no cabemos. Pero nos dicen no, control poblacional, ya estamos demasiados. Y producen documentos en consenso. He puesto en comillas en consenso, ¿por qué? Porque estos documentos los elaboramos un grupo de técnicos que trabajamos en las Naciones Unidas. Estos documentos reflejan verdaderamente la problemática que se va a trabajar. La problemática, por ejemplo, de violencia contra la mujer, la problemática de analfabetismo más alta que existe en América Latina y en África en relación hombre-mujer, es cierto. Se ponen las problemáticas reales, se hace un análisis de la problemática real. Y estos son los que tienen que definir las pautas para las acciones nacionales e internacionales. Es el documento base donde está el problema enfocado, pero tiene el marco de control natal. Problema, solución, control natal. ¿Cómo se llega a esa conclusión sin que yo ONU lo diga y lo diga la gente? Pues a través de las reuniones regionales. Estas reuniones son reuniones de avance, entre comillas. Son personal de la ONU quien redacta un borrador que se presenta a los delegados de los países en las precomisiones que se llevan a cabo en Nueva York. Este paquete que tiene que ver con el análisis de la problemática, baja a cada uno de los países. En esos países se lo traduce a la realidad nacional, a la realidad de Argentina. En función de esa realidad, la ONU, a través de sus técnicos, llama a diferentes ONGs que estén trabajando en relación a ese tema. Y ahí viene el punto, la presión. ¿Cómo logro la presión? A través de las organizaciones no gubernamentales que yo mismo como ONU autorizo para llegar a la cumbre. ¿Por qué? Porque las reuniones paralelas a la conferencia se focalizan en el trabajo de lobby. Yo llevo un grupo de jóvenes, de esos chicos guapos y simpáticos que están en la esquina, les cuento todo el drama, pobrecitas las mujeres, excluidas, sacrificadas, llenas de problemas, no tenemos participación, entonces tenemos que sacar adelante la participación. Ellos empiezan a dar una serie de ideas, una serie de propuestas, una serie de actividades, de estrategias, resultados, porque además tú le entregas las fichas que tienen que llenar. Ellos no llenan las fichas por sí mismos. Yo les entrego unas fichas con unos lineamientos y unas preguntas que ellos tienen que responder. Y el momento en que yo veo que, por ejemplo, una de estas simpáticas chicas dice, pero ¿por qué la ley del aborto? O sea, no tiene nada que ver el control natal contra el aborto. Yo automáticamente lo que le digo es, mira, después hablamos, te lo tengo que explicar. Lo que pasa es que ella no tiene muy claro el asunto, pero luego yo hablo con ella, pero ustedes sigan trabajando. Entonces, la anulo directamente. Cuando sale el documento no lo redactan ellos. Yo contrato una relatora, las famosas relatoras de mesa, que son las que ya están capacitadas por mí, las que ya recibieron absolutamente toda la información que yo necesitaba, recoge 4 o 5 planteamientos de ellos y lo traduce al lenguaje que la ONU quiere plantear como política internacional. Así funciona. Entonces, ahí viene el lobby. En el lobby, a los delegados, senadores, diputados, delegados del área ejecutiva de cada uno de los gobiernos, yo le digo, usted como diputada que ha venido a la ONU, quiero darle a conocer el documento que trabajamos en su país hace exactamente 3 meses y lo trabajaron más de 100,000 jóvenes argentinos y estas son las conclusiones. Si usted no aprueba esas conclusiones, estará traicionando el sentir de las mujeres y de los jóvenes argentinos. Entonces, por favor, vote. Este es el pedido de los jóvenes en el país. Y el trabajo del lobby es convencerle al delegado de país
de que su país es el que está pidiendo porque yo, ONU, he hecho todo el trabajo de las ONGs. Luego aparecen las voceras de los grupos de base y de las organizaciones internacionales con intereses económicos. Aparecen los proyectos, disculpen, aparecen ya los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Aparecen las problemáticas, aparecen las temáticas, lo que se va a aprobar y, milagrosamente, aparecen las financieras. Yo tengo 20 millones de dólares para apoyar esa propuesta. Yo tengo 100 millones de dólares para trabajar con jóvenes en Colombia. Yo tengo 6 millones para hacer convenio con Ecuador. En el temática de mujer, yo te voy a dar para violencia de la mujer, te voy a dar 25 millones para el SIDA, y empieza la repartición del pastel. Y como se empieza a generar un espacio de necesidad versus oferta, creen, la problemática quedó a un lado y ahí se empieza la danza de los millones en función de los proyectos que se empiezan a ofertar, entre comillas, para cumplir el objetivo planteado en esa conferencia. ¿Cómo lo hacemos? Con oficinas permanentes en la ONU para ayudar el objetivo de la ONU, de la cumbre en la ONU. Si yo me doy cuenta que María de los Ángeles es una líder espectacular, que maneja muy bien el lenguaje, que tiene muy claro cómo distribuir los presupuestos, yo le digo, María de los Ángeles, quiero hacerte una propuesta desde la Secretaría del Senado. Tengo en este momento 25 millones de dólares para trabajar en la temática de mujer, que tú los puedes distribuir acorde a los diferentes programas que tienes. Yo tengo ya algunas ONGs que las he visto, que me gusta el trabajo que hacen, y tú ayúdame a seleccionar algunas otras más. Para esto yo te voy a mandar a ti a un curso de especialidad en Canadá, o en Alemania, o en Holanda, o en Bélgica, para que logres establecer políticas sociales mucho más claras con respecto a la temática que se va a aplicar. Te vamos a dar más o menos $2,000 mensuales, el posgrado es de aproximadamente 21 días, te pagamos el hotel, te pagamos el curso que cuesta $25,000, y luego de todo esto elaboramos juntas el proyecto y yo te entrego el dinero. ¿Estás de acuerdo, María de los Ángeles? Ya dudó, eso para mí ya es bastante como funcionaria de la ONU. Exfuncionaria, pero ahorita voy a hacer el papel de la funcionaria para que ustedes vean un poco cómo se manejan las cosas, ¿no? Ahí hay algunas ONGs que hay que conocerlas. Está Parenthood, la famosa IPPF, está el Comité Latinoamericano del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el famoso CLADEM, Católicas por el Derecho a Decidir, que ya está en tendencia a desaparecer, porque inclusive la presidenta de las Católicas por el Derecho a Decidir, frente a un ecógrafo, no dudó de que ahí hay vida y dijo claramente que con los avances científicos ya no se puede decir que no hay vida. Entonces, yo veo que ya el plan de la ONU, siempre van a ver el plan de la ONU, aparecen unas ONGs con fuerza, se les pone ahí al frente y todo, se van quemando y a las mismas aparecen con otro nombre, ¿no? Está el Popular Council, que es de los más fuertes y es de los más desencarnados porque tienen estudios económicos, estudios geográficos, estudios antropológicos, sociólogos y todos trabajando en función de esta propuesta y otros más, ¿no? Aquí está también, está llegando a Argentina el IPAS, que tiene su oficina central en México, está Plan Internacional, está también el Banco Mundial, ya los vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hay detrás? Uno dice, bueno, todo hasta aquí es así como político, ideológico. Detrás de todo esto realmente hay mucho dinero. Miren, ¿cómo funciona esto? Estas organizaciones internacionales que se han tomado las Naciones Unidas, la ONU realmente en el 42 nace desde una crisis social mundial muy fuerte, donde los derechos humanos prácticamente desaparecieron, donde se mataron a millones de personas a nombre de la limpieza de raza. En función de eso, nace las Naciones Unidas para precautelar esos derechos. Luego se dieron cuenta que trabajar en los derechos humanos sí deja dinero y que hay mucha gente que está dispuesta a donar dinero para poder impulsar el proyecto. Y ahí aparece, obviamente, el cansancio de estos donantes
Y estos donantes dicen, pero ya les estoy dando millones y millones para reducir la pobreza en África y hay cada vez más pobres. Como reducen los benefactores y necesitaban dinero para poder seguir trabajando, aparecen los famosos donantes, a ver, ya hice algo aquí, los famosos donantes con intereses económicos. Los que más dinero le ponen a las Naciones Unidas para sus proyectos, increíblemente, son las farmacéuticas. ¿Por qué el negocio con las farmacéuticas, donde Sintec es la que más nos ha dado para América Latina, es la que invierte para generar los proyectos de educación sexual como inversión para poder retribuir? ¿Dónde está el negocio? Yo te vendo los preservativos a 12 centavos desde la India. Vienen 4 millones de dólares. No crean que compramos 1 o 2, compramos, solo en Ecuador acabamos de comprar en enero 4,5 millones de dólares en anticonceptivos a Sintec. Sintec financia los encuentros, financia los lobbies, financia las ONGs, porque yo te entrego a ti a los 13, 14 años un preservativo, te regalo el preservativo, te enseño durante 4 o 5 años a través de los maestros que ganan miserables sueldos en nuestros países, que se los ha convertido en distribuidores de anticonceptivos. Son los únicos distribuidores de farmacéuticas que no ganan ni una regalía por lo que venden, los médicos igual, y se les entrega estos anticonceptivos y se les enseña a usar a nuestros hijos porque yo me estoy garantizando un fiel cliente por 35 y 40 años. Entonces, si yo traigo a 12 centavos y encima más negocio con algunos diputados para poner dispensadores de los preservativos obligatoriamente en los colegios, vamos a poner un colegio base de 1,500 jóvenes, te enseño, se usa, te pongo ahí y yo los vendo a 25 centavos. ¿Cuántos preservativos venderán en un dispensador de un colegio de 1,500 alumnos? Entonces, claro que es un negocio regalarte, claro que es un negocio educarte para que uses mis anticonceptivos, claro que es un negocio invertir. Entonces, yo invierto en los encuentros y luego de invertir en los encuentros, ¿cómo lavo el dinero? Lavo el dinero a través de las organizaciones internacionales para que yo desaparezca, te entrego a esta institución busca agencias internacionales de desarrollo social, de desarrollo en salud, como el USAID, como todo lo que tiene que ver los centros, la FDA también, y lo paso a las financieras para que puedan entrar a negociar, como la Organización Mundial de la Salud y el UNPA, y entrego los préstamos a través de los bancos internacionales. Entonces, yo no hago como país el convenio directamente con Sintec, sino que presento el proyecto al UNPA o las Naciones Unidas para que estas agencias depositen el dinero o hagan préstamos internacionales. Un ejemplo de eso. Si yo soy diputado, si yo soy alcalde o gobernador y hago un convenio con el Fondo de Población o hago un convenio con UNICEF, hago un convenio con el Banco Mundial para mejorar los centros de salud de Mendoza, el Banco Mundial, a través de estos organismos internacionales, me ofrece donarme 100 millones de dólares para construir, para arreglar, para comprar equipos a los centros de salud de Mendoza. Dentro del convenio está el eje transversal de salud sexual reproductiva, que incluye la consejería gratuita a adolescentes para que los adolescentes sin permiso de sus padres usen anticonceptivos, para que se trabaje en género, es decir, capacitar a los maestros y a los médicos en atención a personas homosexuales, y todo lo que tiene que ver con la entrega de anticonceptivos y esterilización a las mujeres y a los chicos y a los hombres en Mendoza. Entonces, espectacular, pero hay un eje transversal que de esos 100 millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones será destinado para mi proyecto. ¿Quién va a manejar ese proyecto? Entonces yo le digo, señor gobernador, no se preocupe. Primero lo invito a cenar en un local muy bonito y aquí uno ve el sticker de la ONU y te abren las puertas por todo lado.
Nadie puede entrar, pero si le dice, soy funcionaria de la ONU, siga por favor. Le llamo de la ONU para hablar con el gobernador, claro, siga por favor. Lo llevo a cenar, porque para eso tú ganas un sueldo, pero te entregan una tarjeta de crédito de aproximadamente $20,000 para que tú como funcionaria puedas invitar a diputados, puedas invitar a gobernadores, a gobiernos locales, a cenas, a teatros, a lugares, a posgrados, a viajes, y así poderle inmiscuir en la propuesta. Le digo, mire, usted encárguese de estos 98 millones, yo voy a contratar los técnicos porque yo me imagino que usted no tiene experiencia en esto de contratos sociales, ONGs y todo. Yo ya tengo el estudio de con qué ONGs puedo trabajar y en función de esas ONGs yo empiezo a implementar el proyecto. Yo tengo mi equipo, tengo mi gente, así que usted de eso no se preocupe. Firma y empezó el proyecto sin que nadie se dé cuenta y sin tener que buscarme marchas en contra, ni que vengan los Provida a decirme que esto no está bien, ni que vengan un montón de viejitas comerciarios a decirme que eso está mal. Ni se han enterado, ya está firmado el convenio y ya está el dinero en la gobernación. La más grande de estas ONGs que trabaja en todo el continente, desde México hasta Brasil y Argentina y Chile, es la IPPF. El que está al frente de la IPPF actualmente es el hijo de Margaret Sanger. La IPPF, Alexander Sanger, él es el gerente de la IPPF actual. Y la IPPF en su página web, ellos, la verdad es que nosotros no leemos, pero ellos lo tienen bien clarito y lo ponen ahí directamente. La IPPF trabaja para mejorar el acceso a la anticoncepción de emergencia para ayudar a prevenir embarazos no planificados y abortos inseguros. ¿Qué quiere decir? Que trabaja por el aborto seguro, que vende abortivos, que vende aborto químico, que esteriliza y entrega anticonceptivos a los jóvenes sin mayor información. Y aquí ustedes no ven absolutamente en ninguna parte de la página, en ninguna parte lo que tiene que ver con el peligro de las enfermedades de transmisión sexual de nuestros hijos. Yo lo único que hago es vender un negocio. Entonces, imagínense qué negocio. Te entrego anticonceptivos. Como sé que no existe sexo seguro, tienes dos opciones: o te embarazas o te enfermas. Si te embarazas, te vendo el aborto. Y si te enfermas, te vendo, por ejemplo, la famosa vacuna en contra del virus de papiloma humano, que le dicen muy noblemente en contra del cáncer de útero, que no hay tal cáncer de útero si no hay virus de papiloma humano, que es una enfermedad que se transmite vía piel a piel por el simple sudor de la piel. Entonces yo también te vendo las vacunas. ¿Cuánto cuestan? $475. ¿Cuántas dosis? 3 dosis. ¿Cuánto cuestan los retrovirales para el SIDA? En Brasil se los produce a $170, $180 y nos lo venden en nuestro continente entre $800 y $1,000. Un negocio redondo. Y para completar el negocio yo también te vendo las máquinas a través del IPA para todos los procedimientos abortivos, y no conforme con eso, hoy me he inventado un tubo para extraer el bebé de 8 a 10 semanas, venderlo completo. Entren a las páginas web y pongan compro y vendo bebés abortados, y mientras más completo está, más caro te pagan las mismas farmacéuticas para dos cosas: investigación con bebés muertos o elaboración de geles, de cremas y de shampoos con el colágeno de nuestros propios hijos. Ese es el negocio macabro que hay detrás. Entonces, vamos a ver qué de las conferencias y cuánto dinero ya está implementado. En la conferencia del Cairo del 94 ya se habló del aborto como un derecho y muchos países lo aceptaron. Incluyeron los derechos sexuales y reproductivos, y desde 1998 todas las constituciones, todas, sin excepción alguna, todas las constituciones del continente incluyeron dentro del marco constitucional en el área de derechos humanos el concepto de salud sexual reproductiva, sin considerar lo que eso implicaba. Los fondos para planificación familiar en todo el mundo fueron de $17,000 millones que ya se entregaron y ya se gastaron. Educación sexual y sexo seguro desde los 14 años, que ya empezamos ahí a elaborar los primeros textos educativos para ser entregados a nuestros hijos.
Representantes de Honduras como Lorena Casco y también Cecilia Royals fueron las que más guerra nos dieron en esa época. Ellas fueron las que impidieron y gracias a ellas muchas de estas políticas en América Latina no se introdujeron porque alertaron a varios de los gobernantes que estaban ahí y a varios de los delegados. Se habló también de que los niños que nazcan deben aparecer como niños deseados y se empezó aquí a introducir dentro de todos los textos de salud, dentro de todos los libros de ginecobstetricia, el concepto de niños deseados como política desde la resolución de El Cairo. Se trató de cambiar el concepto de familia a familia en todas sus formas y Europa lo acogió, América, desde Norteamérica, Canadá hasta el Cono Sur, no la adoptaron en el 94. Luego en Beijing ya los logros que se tuvieron y que ya estamos viviendo el resultado de eso es, se trata negativamente al matrimonio, a la familia y a la maternidad y se empieza a hablar de la importancia de vivir las relaciones sexuales como un derecho sin llegar ni al matrimonio y no importa el sexo, no importa el estado civil, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa absolutamente nada. Buscan eliminar la discriminación específicamente en el tema de la homosexualidad y ahí aparecen las primeras leyes en Europa y en Norteamérica para incluir la libre orientación sexual, tanto en los diferentes estamentos estatales hasta llegar a los estamentos constitucionales. Y ya en muchos países se ha logrado, México, Colombia, Argentina, que ya les voy a decir, son los 3 parámetros. Este es un dominó. Este dominó que tiene la ONU tiene 3 puntas a nivel latinoamericano y del Cono Sur. México, por ser, entre comillas, país católico, está la Santísima Virgen María y su influencia tiene mucha fuerza por la guadalupana. Está Colombia, porque se considera siempre un país mucho más conservador, mucho más apegado también a la religión, y está Argentina por su influencia política y porque siempre o marca la moda, o marca los hitos musicales, marca los hitos artísticos, entonces también está Argentina. Caen las 3 puntas y el dominó va cayendo automáticamente uno tras de otro. Esa es la estrategia que se tiene. Busca eliminar los obstáculos para la igualdad de género y empiezan a aparecer grupos artísticos financiados por la misma ONU, artistas y varios líderes sociales y políticos, homosexuales como personas lindas, como hitos, como ejemplos, y empezamos a aparecer en la televisión, empiezan a aparecer homosexuales, empiezan a aparecer varias personas. De hecho, Walter Mercado es uno de los beneficiados de los proyectos de la ONU con dinero para expandir su imagen dentro del continente, porque su imagen daba mucha fuerza a la relación del buena gente, lindo, simpático y que ayuda a los demás. Propone eliminar la tradición y la religión que discrimina contra los jóvenes y aquí se empieza a hablar por primera vez de una religión universal. Promueve emprender iniciativas con sensibilidad de género que aborden temas de enfermedades de transmisión sexual frente a el uso del preservativo. Propone promover el derecho a tener control de su sexualidad y decidir libremente el asunto relativo a la sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, es decir, que los adolescentes vivan libremente su sexualidad sin el control paterno. Y se empiezan a organizar desde el año 95 las famosas coordinadoras juveniles de salud sexual reproductiva, los famosos grupos juveniles de feministas, los famosos grupos estudiantiles universitarios a favor del derecho a la mujer. Luego viene la CEDAW, que desde el 79 se empezó a trabajar, pero que ya a partir del 2000 se firmaron los convenios, y ahí empieza como instrumento jurídico fundamental para asegurar igualdad de los derechos de las mujeres, define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción de los derechos a libertades de las mujeres, proclama el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, un comité de expertos que verifica el cumplimiento de estos derechos, y ahí ustedes ven que tienen en cada gobierno vienen a visitarte para ver y evaluarte si estás o no estás cumpliendo, y se ratifica el protocolo. ¿Quién estuvo detrás de todo esto y financió directamente estos 2 eventos y la legalización en las diferentes constituciones? Frederick Osborne y la IPPF. Frederick Osborne, que fue el que dio el dinero en un 80% para África y América Latina, no es nada más ni nada menos que el presidente de la Sociedad de Eugenesia.
Es el fundador, junto con Rockefeller III, del Consejo de Población y el lobby pro aborto. Y es el estratega de la criptoeugenesia. Luego viene, con todo este financiamiento, ¿cuál fue el resultado? Condicionar el entorno por medio de presiones sociales y psicológicas concentradas en los jóvenes y en los padres. ¿Cómo se hace esto? Se trabajan talleres que se convoca desde las Naciones Unidas. Yo voy a dar desde el área que más trabajaba, que era el área de los maestros. Entonces yo convoco a unos 200, 300 maestros para establecer la nueva política educativa en materia de salud sexual reproductiva. Se trabaja todo a base de dinámicas, de ejercicios grupales, de terapias grupales, más o menos todo lo que tiene que ver con trabajo desde lo personal para debilitarte hacia la toma de decisiones en función de la decisión grupal. Cojo los maestros, vengo y traigo a la súper experta, PhD, doctora, 80 libros, habla no sé cuántos lenguajes, bien especializada de Alemania, y la presento tal cual para poder darle exposición a los maestros. La primera dinámica que propone esta súper experta es traer a 2 lesbianas frente al público y se les pide simplemente observan y van a percibir sus sensaciones y emociones. Esa es la pregunta y ese es el punto de partida de la dinámica. Entran las lesbianas, se quedan mirando, se acarician, se besan y se van. La pregunta de la super experta es ¿cómo se sintieron? Y empiezan unos que sí, que me da igual, mira, cada uno tiene derecho, otro que dice, no, me parece horroroso, o sea, no estoy de acuerdo, por favor, ¿cómo es posible que nos hagan esto? Yo venía a otro taller y todo. A todos los que protestaron, les digo, por favor, levanten la mano quienes no están de acuerdo o no les pareció bien o se sintieron mal o se incomodaron con esta dinámica. Levantan la mano, gracias, bajen la mano, por favor, y les digo, ustedes deberían ir al psicólogo. Tienen un problema moral. Ustedes tienen todavía problemas de carácter interno que resolver porque están influenciados por cuestiones religiosas, de derecha, y todo lo que ustedes piensan va a evitar el desarrollo de nuestros países. En el evento van a haber muchas cosas de este tipo, por lo tanto decidan si se quedan o se van. Yo les puedo recomendar tomar un taller de gestáltica que les permita vivir su sexualidad, porque a lo mejor lo que tienen es una sexualidad reprimida, porque el 50% de varones ya ha tenido tendencias homosexuales y el 30% de mujeres también las vive todos los días. Eso lo dice el estudio hecho en X, Y, Z, y por lo tanto ustedes están dentro de ese marco. Agachan la mayoría la cabeza, hay 2 que 3 valientes que se mantienen y pelean, pero el resto mutis. ¿Por qué? Porque lo dice la súper experta. Y así es como empiezan a trabajar todo el control natal, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Luego viene la Fundación Rockefeller, que empieza a trabajar y empieza a financiar a través de estas organizaciones. ¿Y cuáles son los logros? Se ha establecido políticas de esterilización de enfermos degenerados, la mujer como pieza clave de la nueva humanidad, la iglesia principal enemiga del progreso humano y la revolución sexual. Hasta ahí el primer paso.